él y al Banco Nacional por esta oportunidad de poder seguir llevando a cabo estos coloquios donde queremos exponer los avances de las investigaciones que ya realiza el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, que somos una asociación de interés público afiliada al Ministerio de Cultura. Hoy les vengo a hablar sobre los orígenes del castillo de San Lorenzo y el poblado de Chagres, que es son los resultados parciales de una de las investigaciones que estamos llevando a cabo desde el CIHAC, que fue un proyecto que nos ganamos en 2022. Aplicamos a los fondos concursables de Senacid y nos ganamos la propuesta y lo logramos arrancar el proyecto desde esa época. Es un proyecto verdaderamente interinstitucional y multidisciplinario donde participa este chorro de gente que ven aquí, y es básicamente yo, Dan Sebastián Porceló del Museo del Canal y Juan Guillermo Martín. Hicimos las excavaciones arqueológicas tanto en el castillo como en Chagres y las prospecciones arqueológicas en Chagres. Alexis Mojica de la Universidad Tecnológica de Panamá se encargó de los sondeos geofísicos que se hicieron antes de las excavaciones. Pasan estos aparatos que le dicen a uno, no que hay, pero sí que hay cosas debajo del suelo, sí hay rasgos arqueológicos bajo el suelo que valga la pena explorar. La doctora Guillermina de Gracia del Centro Regional Universitario de Coclé, de la Universidad de Panamá, estuvo a cargo de las investigaciones de memoria oral histórica con los habitantes de Nuevo Chagres, que son los descendientes del Chagres original. Linet Suira, que es una doctoranda panameña actualmente en la Universidad de Sevilla y becaria de Senacid, estuvo a cargo de la investigación en archivo, el archivo de Indias, el archivo de Simancas y me parece que también el archivo del Ejército de Madrid, a investigar de documentos históricos que hablaran sobre la fortaleza y encontró muy buenos documentos, cosas fascinantes. Finalmente Ashley Sharp y Cosme Guzmán del Instituto Smithsonian nos ayudaron con el análisis de laboratorio del montonón de basura arqueológica que recuperamos en Chagres, y Faisal Regiva de la Universidad Sorbona participó de los sondeos geofísicos aún después de que terminaran las excavaciones. Y nosotros seguimos, cada vez que ellos vienen a Panamá, podemos seguir colaborando con la Sorbona y la UTP, haciendo sondeos geofísicos y descubriendo rasgos nuevos que quedan para, como quien dice, para después, ¿no? El financiamiento, como les dije, salió todo de la Senacid y del CIHAC, y también de fondos del Sistema Nacional de Investigación, del cual somos miembros los 3 científicos del CIHAC, y por supuesto que nos colaboró, no lo podríamos haber hecho sin el Patronato de Portobelo y San Lorenzo y la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. El proyecto se llama así, de los orígenes del castillo y de Chagres, porque lo que estamos buscando son urdir la historia del castillo, pero a la vez, o sea, con documentos, pero a la vez tratando de encontrar las evidencias arqueológicas más tempranas posibles, tanto del castillo como del poblado de Chagres. Entonces, como lo van a ver ahora, aunque no logramos encontrar evidencias, porque es imposible, de las fases más tempranas, yo sí creo que encontramos evidencias de lo más temprano posible que hay, tanto arqueológicamente como en documentación. Y entonces paso a echarles el cuento del castillo, que la verdad, si no han ido, les recomiendo que vayan. El castillo está mejor que nunca, es el lugar más lindo de Panamá, toma hora y cuarto llegar. Ahora hay baño, hay donde tomar agua, tiene un museo, la verdad que vale la pena, no pueden dejar de ir. Y a mí todavía, hoy en día, me asombra la cantidad de panameños que no conocen el castillo de San Lorenzo. Es de verdad sitio fuera de serie. Entonces, para situarnos en contexto, en el periodo colonial, Panamá era uno de estos nodos cruciales de la carrera de Indias, ¿no? La ruta comercial, una de las principales rutas comerciales del Imperio Español, que unía a todo el planeta, básicamente, y el sistema se reducía en su forma más simple: sacar plata del Perú, traerla a Panamá e intercambiarla en Panamá por productos manufacturados traídos de Europa, principalmente de España, obviamente. Las ferias se realizaban en Portobelo, y eso era uno de los nodos de comercio de ese gran imperio que abarcó todo el planeta, básicamente, desde finales del siglo XVI. Entonces, al fluir tanta riqueza por esas rutas, siempre estaba a los ojos de los enemigos de España, y por eso hubo que fortificar todos los puntos claves de la ruta con distintas medidas de éxito. No siempre funcionaron esas fortificaciones, no siempre estuvieron fortificados los sitios, pero poco a poco el Imperio Español logró
fortificar estos puntos tan importantes que en la misma documentación que estoy leyendo ahora mismo para el proyecto lo mencionan. Estas son citas de los documentos que llamaban a los puertos panameños como las llaves del reino, la garganta de las Indias y hasta las llaves del Perú, porque en el momento en que se interrumpiera esa comunicación, pues también se quedaba sin la sangre para las arterias de ese imperio, ¿no? Y era todo ese flujo de plata que iba para España, que eventualmente acababa en China, pero que era vital para la vida del comercio del imperio español. Entonces, el castillo de San Lorenzo estuvo ahí, se puso ahí con el específico propósito de vigilar la entrada, la boca del Chagres. Un Chagres abierto era una ciudad de Panamá abierta en esa época. No había nada que impidiera que los enemigos de España llegaran hasta la ciudad de Panamá, como de hecho hizo Henry Morgan. Y a pesar de que para esa época ya estaba fortificado. Ese propósito del San Lorenzo, de tener el Chagres protegido, continuó hasta en el siglo XX, porque las baterías navales de Fort Sherman lo que hacen es lo mismo que el San Lorenzo, pero con tecnología moderna. Guardar la entrada caribeña, la boca del Chagres, porque subiendo el Chagres está uno de los puntos más vulnerables del canal de Panamá, que es la represa Gatún. Y en Primera y Segunda Guerra Mundial ese era un punto, había posibilidades reales de un ataque de los enemigos de Estados Unidos, y sin la represa Gatún se acabó el canal. Entonces por eso es que ese sitio siempre ha estado defendido, y esa es una de las razones por las cuales se tuvo que mover la población de Chagres, como veremos más adelante. Entonces, de los descubrimientos, o digamos, de las conclusiones que podemos sacar de este proyecto de investigación es, y con el mensaje que yo quiero que ustedes se queden por ahora, es que hubo por lo menos 4 versiones de ese castillo de San Lorenzo. Quizá hubo más, pero arqueológicamente no las vamos a encontrar, y en la documentación todavía no han aparecido. Y son básicamente estas que vemos aquí. La primera, que es la torre de plataforma de Bautista Antonelli, construida a finales del siglo XVI. Luego, como ya verán, le sigue a esa el castillo que construyó Pedro Carrillo Guzmán, gobernador de Panamá, en la década más o menos en 1650, no tenemos fecha exacta. Luego sí tenemos el tercer castillo que construyó Fernández de Córdoba, parece sí tenemos fechas exactas, documentos y la prueba arqueológica. Esa fue la evidencia arqueológica más temprana que tenemos. Y finalmente el que existe hoy en día, que es el castillo que construyó Manuel Hernández, el ingeniero Manuel Hernández, entre 1761 y el 68. Y junto a esa fortaleza siempre estuvo el pueblo de Chagres, que era donde vivía la gente que servía el castillo, o que vivía de él, o que vivía del comercio en el río Chagres, y que siempre estuvo ahí, y que todavía existe hoy en día con sus descendientes en Nuevo Chagres. Ellos estuvieron ahí hasta 1916, cuando fueron expulsados por la zona del canal, entre otras razones, como les decía, por las necesidades de defensa del área. Entonces pasamos de una vez a la historia del castillo, lo que hemos encontrado. Este es el primero de todos, ¿no? Este es un plano de 1620, pero es del castillo que construyó Bautista Antonelli entre 1595 y 1610. Este castillo no lo atacó nunca Francis Drake. Francis Drake no llegó ni de cerca al castillo de San Lorenzo. Él atacó otra parte de Panamá, él atacó en nombre de Dios y venía a la ciudad de Panamá, pero nunca estuvo en San Lorenzo. Y era básicamente una plataforma de artillería, que ven aquí, con sus escaleras y una torre. En esa torre era donde vivían la tropa y el castellano. Era un castillo pequeñito para 25 hombres, y lo destruyó el mar. La acción, al estar abajo, en la punta y abajo en el acantilado, la acción de las olas fue socavando poco a poco la obra de piedra de la plataforma, y la fue destruyendo poco a poco, y nunca tuvieron el dinero para dar el mantenimiento que necesitaba. Estas líneas que ven aquí, en la leyenda dice, son grietas que tiene la torre y la plataforma donde cabe la cabeza de un hombre. Dice aquí. Entonces, por ahí se metía el agua, se iba socavando la tierra, ellos volvían a rellenar con tierra, le ponían madera, pero no tenían cómo, y poco a poco el castillo se fue. Ya para la década de 1630 se había caído todo, o casi todo. Lo interesante de este plano es que, bueno, aquí están las escaleras que todavía existen, que están ahí talladas en la roca del castillo, y está aquí el primigenio pueblo de Chagres. Ahí dice, todavía no tiene el nombre de Chagres, pero aquí dice el alojamiento de los negros que sirven el castillo. Y la letra se lee, después de que te acostumbras, se lee corrido. Y ahí es donde empieza, sí, ahí es donde empieza de verdad el pueblo de Chagres. Alojamiento de los negros no quiere decir que todos eran esclavos.
ellos en la documentación de esa época usan la palabra negro indistintamente. A veces son esclavos, a veces son gente libre, pues, y ahí ya era negro. Pero no quiere decir estrictamente esclavo. Entonces, ese castillo, pensamos que se debe haber parecido a algo así. Este es el fuerte de San Fernando en Santa Marta. Es un fuerte mucho más posterior, del siglo XVIII, pero puede haberse parecido a una estructura parecida a esta. Pero entonces, usando la documentación histórica, las descripciones y la cartografía, yo contraté a este señor que está ahí atrás, el arquitecto Ricardo López, para que nos hiciera unas animaciones en 3D de cómo se pueden haber visto esas fortalezas, y la verdad es que es un trabajo brutal, porque ahora sí se entiende cómo funcionaría ese castillo, ¿no? Estaba, como les decía, al frente y abajo del acantilado, allá atrás el pueblo de Chagres. En esa época algo pasó, o el nivel del mar estaba más abajo, o la tierra estaba más arriba, pero había espacio al fondo del acantilado, había una playa donde cabían las casas, había la escalera, entonces ahí cabía ese pueblo. Eso un día ya, hoy en día eso ya es imposible, y entonces ya había un cantito de tierra ahí donde pudieron meter el castillo para poder defender la boca del Chagres. Tenemos descripciones de que estos supuestamente eran paredes de 10 pies de ancho, pero no aguantan ese mantenimiento, bueno, no aguantaron ni 30 años, ¿no? Entonces eso el mar lo destruyó poco a poco, y como les decía, ya para 1630 no había, eso no servía para nada. Sacaron los cañones, que era lo importante, y los pusieron en otro sitio, no estamos seguros dónde. Pero para la década de 1650, el presidente Pedro Carrillo de Guzmán, presidente, gobernador y capitán general, habla de cómo, él no dice dónde, pero dice, el castillo de San Lorenzo vinieron unos piratas puede haber sido en el 53 o el 56, 1656, vinieron unos piratas franceses y holandeses y lo desbarataron, no dejaron nada, destruyeron todo el castillo. Él no dice dónde estaba, pero sí dice, entonces yo mandé a hacer otro en la parte de arriba del castillo, del acantilado, por mi orden atrincherado, dice él. O sea que le puso una trinchera, un foso, ¿no? Entonces yo me estoy agarrando de esas palabras de él para ya van a ver para qué después, ¿no? De ese castillo, de ese segundo castillo que construyó Pedro Carrillo Guzmán, no hay planos, no hay imágenes, solo hay descripciones, y tampoco sabemos por la documentación dónde había estado ubicado el pueblo, quizá arriba, ya arriba en el acantilado, pero no sabemos. De ese lo que existen son, no muchos, pero varios proyectos de construcción. Como sucede hoy en día, muchas cosas se mandaban a hacer en esa época. Había presupuestos, se asignaban las partidas y al final no se hacía nada. Y este es uno de esos tantos planos del proyecto que se quería hacer en el castillo de San Lorenzo. Ellos lo que querían era que el castillo fuera de piedra, porque lo que hizo Carrillo de Guzmán allá arriba era un fuerte de tierra y madera, eran rellenos de tierra, camiones de tierra con mucha empalizada de madera. Y entonces nosotros lo que hicimos fue agarrar este es uno de los últimos proyectos, y suponer que cuando este señor Fernando Larriba Agüero hizo ese proyecto, lo que se hacía a veces era, tú veías el castillo como estaba, mira, está de madera, funciona bien, vamos a hacerlo en piedra, ¿no? Y entonces nosotros nos imaginamos, gracias a Ricardo, que el castillo pudo haber sido algo así. De ese castillo solamente tenemos descripciones. Este es el segundo castillo, el que famosamente destruyó Henry Morgan. Alexander Exquemelin, que fue el médico aventurero que acompañó a Morgan cuando vino a Panamá, lo describe como de 6 baluartes y una plataforma marina, pero nosotros sabemos que eso no puede ser cierto, porque la plataforma marina, tenemos documentos que dicen que estaba destruida, no servía, sacamos la artillería de ahí. Así que Exquemelin, sepa Dios qué estaba pensando, o qué fue lo que él vio, pero a ese señor yo no le creo mucho. Al que sí le creo es a Fernando Moedano de Saavedra, que estaba aquí, vivía en Panamá. Él no estaba en el castillo cuando lo atacó Morgan, pero él sí lo conocía muy bien, y hasta da los nombres de los baluartes. Él lo describe como un castillo de empalizada, camiones de tierra, 3 baluartes que se llamaban San Antonio, San Francisco y San José, y que tenían un foso, ¿no? Esa trinchera que había hecho Pedro Carrillo de Guzmán. Después del ataque de Morgan, Bernardo Ceballos de Arce, a quien vamos a ver después, él lo describe como que el castillo estaba sobre un padrastro, sobre
sobre una colina, un padrastro le llaman ellos una colina, una pequeña elevación que dominaba toda la zona. Entonces, aquí tratamos de animar que esta parte está más elevada que aquí en la punta. Lo que sabemos es que el castillo no estaba en la punta, ya les cuento por qué. Ese fue el castillo, era, como les dije, todo de madera, todo de tierra. Ese fue el castillo que atacó Morgan, o los hombres de Morgan, entre el 5 y 6 de enero de 1671, para el Día de Reyes. Morgan armó la flota de barcos piratas más grande que había visto el Caribe. Entre 30 y pico de barcos, 1800 hombres, no sé cuántos cañones. Y mandó primero su gente, mandó una avanzadilla de 400 hombres al mando de Joseph Bradley, o Bradley se llamaba el tipo. Y ellos parquearon su flota muy cerca de donde hoy termina el puente Atlántico. Cuando coges el puente Atlántico sobre el canal, el nuevo puente allá sobre la esclusa de Cocolí. Muy cerca por ahí parquearon sus barcos y caminaron todo el tramo hasta San Lorenzo y atacaron por la parte de atrás, ¿no? Por acá por la retaguardia del castillo. Estuvieron peleando ahí todo ese día y casi todo el día siguiente. Exquemelin cuenta que a un pirata le cayó una flecha encendida del fuerte y se puso bravo, se la arrancó y la metió en su mosquete y la disparó, y eso causó un incendio adentro que destruyó el castillo. Pero eso no es cierto, o bueno, yo le creo más a lo que cuentan los españoles. Estos eran herejes, perros luteranos después de todo, como dice la misma crónica, no lo digo yo. Entonces, Fernando Moedano de Saavedra, el gobernador de Panamá y los demás hablan de que cuando los piratas atacaban desde acá, todo el día estuvieron atacando cargas de infantería que se acercaban al castillo, y los defensores, que por cierto, el castellano, don Pedro Elizalde de Ursúa, era español, sus oficiales eran españoles, pero el 90% de esa tropa de soldados ahí eran panameños, no se les puede llamar de otra manera. Eran gente que nació aquí, hablaba español, eran súbditos del rey español y eran católicos, pero no eran españoles. Nativos. Y sí, eran nativos de aquí, milicianos más que nada, o sea, civiles conscriptos para defender su tierra. Entonces, el grueso de esa tropa era panameña, y le estuvieron tirando plomo a esos piratas todo el día y casi ganando. Lo que dice Fernando Moedano es que en la cortina, él escribe que en la cortina había un cañón pedrero de bronce, que es un cañón de bronce, pero en vez de disparar bolas de hierro, lo que le meten es piedra, entonces eso dispara metralla. Y le estaban dando salsa a los piratas todo el día, les causaron entre 150 y 200 bajas. Pero le dispararon tanto que el cañón se sobrecalentó y explotó. Y eso causó que se cayera toda la cortina, y por ahí eventualmente se metieron los piratas y capturaron el castillo, pero después de una dura batalla. Otra de las razones que sabemos que el castillo tenía que estar aquí, aparte de la trinchera de Pedro Carrillo, es que en la noche, aprovechando que la batalla se calmó un poco, la mitad de esa tropa panameña se escapó por las escaleras, salieron huyendo. Con toda razón, muchos eran civiles que nunca habían peleado y le tenían miedo a Morgan. Morgan era el pirata más famoso del Caribe en esa época, y todos sabían lo que le venía por encima, y nadie quería estar ahí para ese ataque. Entonces, comprensiblemente, la gente se fue. Hasta después, cuando se dieron todos los juicios, el mismo Castellano habla de cómo esa gente, el mismo gobernador de Panamá habla de cómo no se podía esperar más de esa gente. Entonces la tropa se le escapa, los piratas siguen atacando. Al día siguiente supuestamente entran con granadas atacando el castillo, y al Castellano le ofrecieron rendirse. El tipo dijo que no quiso dar cuartel, y bueno, lo mataron a él y a sus oficiales. Ahora mismo no me acuerdo bien si pasaron a cuchillo a toda la guarnición, pero hubo sobrevivientes, y a los sobrevivientes los obligaron a tirar todos los cuerpos de los defensores al mar y enterrar a todos los piratas muertos. Así que ese es otro de los secretos arqueológicos que va a haber en este sitio. En algún sitio por ahí tiene que haber una fosa común con 150 o 200 piratas ingleses y franceses enterrados, lo que nos daría un perfil poblacional. Es la clase de tesoro que los bioarqueólogos se volverían locos por encontrar. Entonces Morgan ya toma el castillo ese día, después llega Morgan, entra, arman la expedición, se vienen para Panamá, destruyen Panamá, están un mes acá, regresan al castillo, y ya de regalo de despedida lo arrasan por completo y lo dejan todo en el suelo. Las noticias llegan a España relativamente rápido, tan rápido que ya para noviembre de 1671, para noviembre de ese año, Antonio Fernández de Córdoba
capitán general del ejército, mariscal de los ejércitos de Flandes, un tipo con muchísima experiencia, es el que la reina Mariana de Austria, Margarita, Mariana, no me acuerdo, la reina lo manda a Panamá, vaya y resuelva ese problema. Usted tenía dos misiones particulares, reconstruir San Lorenzo y reconstruir la ciudad de Panamá. El tipo llega a Cartagena, en Cartagena compra pertrechos de esclavos, 200 esclavos, teja, cal, ladrillos, llega a Portobelo, se encuentra con la gente que mandaba en Portobelo, la gente que estaba, tú sabes, todo el mundo desesperado porque no había, Panamá y San Lorenzo estaban destruidos, ¿qué hacemos? Toma decisiones y se va para Chagres. En el castillo, llega al Chagres y ahí es donde dice la célebre frase de que he llegado aquí y lo que se necesita es una máquina de dinero porque todo está destruido, no hay plata, no hay con qué construir nada. Y como la prioridad de él era reconstruir la ciudad de Panamá, lo que se decide es hacer un castillo, que vemos aquí, un castillo pequeñito en la punta del acantilado, porque él quería utilizar el grueso del dinero para fortificar, para mudar la ciudad de Panamá, que él sabía que era lo que iba a costar más, ¿no? Entonces se hace un pequeño castillito aquí. Este plano es anónimo, no tiene autor allá en el archivo de Indias, pero es muy posible que sea de él mismo. Él llega a Chagres y con poderes prácticamente plenipotenciarios. Le dicen, usted haga lo que tiene que hacer, usualmente tenía que pedir permiso para cómo se hace este castillo, qué diseño tiene. Nada, usted haga lo que tenga que hacer y después vemos, porque era muy importante hacer esa misión. Así que él llega a Chagres y diseña este castillo, y cuando les digo diseña, literalmente, él va al sitio, clava estacas en el suelo, tira hilos y dejó ahí a Bernardo Ceballos dejarse, hágale, construyame esto y me voy para Panamá, que hay que reconstruir la ciudad. Entonces era un castillo con una plataforma marina reconstruida para cubrir la boca del Chagres y esta estructura que se llama un hornabeque, o en esa época le decían una tenaza, porque parece una tenaza de cuernos, ¿no? Hornabeque viene de la palabra inglesa que es hornwork, porque parece un par de cuernos. Y en la fortificación abarrotada de esa época, no se entendía una tenaza sin una trinchera, sin un foso. Entonces el castillo tiene su foso, su tenaza. Aquí no está, pero hay una torre con una escalera que conecta ambas partes, porque la plataforma marina iría abajo al ras del agua, ¿no? Y aquí por primera vez se menciona ya el pueblo de Chagres arriba, en la colina, como la vivienda de los negros, enfermería y oficinas, que ese sí ya es el origen, de verdad, la primera evidencia escrita que tenemos de que el pueblo de Chagres estaba allá arriba. Y aquí él señala donde estaba el padrastro, que ahora corre llano con el castillo. O sea que aquí estaba el cerrito, donde estaba la segunda fortaleza, la que destruyó Morgan, y que ellos lo rebajaron, porque tú no puedes tener un castillo aquí y tener un espacio más alto acá desde donde te disparen a discreción, ¿no? Así que ellos trataron de rebajar ese espacio ahí lo más que pudieron. Y el castillo era pequeño, para unos 50 hombres. Era algo más o menos así. Gracias de nuevo al trabajo de Ricardo. Allá al fondo vemos el pueblo. Aquí lo que quedaba del padrastro y la trinchera esa, la original de Pedro Carrillo. Y entonces está la plataforma marina con la torre que la conecta. Esa torre todavía está ahí, pero está rellenada, eso está sellado, eso ahí no se puede acceder. Y aquí tiene esta estructura que es una suerte de plataforma accesoria, no aparece en ninguno de los planos, pero ahí está. O sea, tenemos fotografías y está escondida por la maleza, pero ahí está esa estructura, no sabemos quién la construyó, pero tiene que haber sido construida después de que se hizo la torre, porque tiene una escalerita que lleva de la torre aquí a esa estructura. Este edificio, bueno, era un castillo pequeño, así que en ese edificio ahí tienen que estar apretaditos el castellano y toda su tropa, y todos tienen que caber ahí, esas 50 personas. Esta torre no es lo suficientemente ancha para que cupiesen la guarnición del castillo como cabía antes con el primer castillo. Y este fue el castillo que nosotros exploramos en el año 23. Fernández de Córdoba manda sus diseños para España. La Junta de Guerra se reúne, les gustó el diseño, además, y lo dicen, usted es el que está en campo, usted sabe qué es lo que está haciendo. Pero le recomiendan agrandarlo. El castillo está muy pequeño, usted no se preocupe, no escatime gastos. Esa llave de las Indias es muy importante para que se quede con tan poca guarnición.
haga el castillo más grande. Entonces él, cuando llega la respuesta de vuelta a Panamá, Fernández de Córdoba ya había muerto, pero sí, porque morían como moscas. Estuvo aquí 2 años y murió, ni siquiera los 2 años y murió de fiebres, cualquier cosa. Y entonces, por esa orden la recibe el castellano, el ingeniero que quedó, Bernardo de Ceballos y Arce, y él la recibe, y entonces a él le recomiendan hacer una tenaza nueva, y él la hace en el paraje que era la fortificación vieja. Entonces, con ese dato documental, más la ubicación de las escaleras, que estamos seguros entonces que ese segundo castillo que destruyó Henry Morán estaba donde les voy a decir que está aquí, es donde hoy está el foso, donde hoy está el cuerpo de guardia del castillo actual. Ya se verá mejor. Entonces lo que hizo Ceballos, después de la muerte de Fernández de Córdoba, fue agrandarlo hacia acá, hacerle hacer una tenaza nueva, ¿no? La F señala aquí un medio baluarte hecho para la añadidura y alargar el castillo, eso es lo que dice acá, usando la misma trinchera que ya tenía el castillo anterior. La doble L señala el foso que se ha de ensanchar y profundar más. Eso está, no es que lo me escribí mal, sino que así está escrito en la leyenda, porque ese foso ya existía, tenían que ensancharlo y profundizarlo. Y la Q, aquí justo enfrente del foso, es los cuarteles donde viven los negros y negras del rey, que esos sí son los esclavos del rey, y además los libres y vivanderos, o sea, la gente libre, y los vivanderos es una palabra que ya no usamos, pero es la gente que vivía ahí, así como los españoles, no, como los colombianos dicen que este es el mejor trabajadero del mundo, no, este es el mejor vividero del mundo, como se refieren a Colombia, bueno, es eso, los vivanderos, la gente que vivía en Chagres y bueno, ahí hacían su vida, ¿no? Ese es el castillo que nosotros exploramos y que destruyó el vicealmirante Vernon cuando ataca Panamá en 1740 durante la guerra de la oreja de Jenkins. Esa es la guerra que causa que se cancele el sistema de flota, la flota tierra firme, que era la que hacía la feria de Portobelo, y Panamá queda fuera de la ruta de la plata, y empieza una gran decadencia económica para Panamá. Pero aún así, es en ese periodo cuando la corona le dedica la mayor cantidad de dinero a construir fortificaciones nuevas, como ya veremos. Esta es una vista del Salón. Esta vista es en 1689. 50 años después, el mismo castillo no le han metido un centavo, o muy poco. Tenemos un documento de que se le metieron la mano en 1719. Para 1740, esta es una vista del castillo y un plano levantado por Philip Durell, que era uno de los cartógrafos que venía en la flota de Vernon. No sé cómo tuvo tiempo para dibujar eso, si ellos llegaron y enseguida empezaron a lloverle bomba al castillo y lo destruyeron casi por completo, pero gracias a Dios nos quedó esa imagen. A ellos sí les creo. Y ahí usamos los datos de él para la reconstrucción digital del castillo. Y él aquí pone, esta es la plataforma marina, o sea, aquí está la torre, que sube acá, ¿no? Y entonces el edificio largo que es el cuartel de la tropa y el castellano, con las trincheras, el baluarte, el foso, el baluarte, y entonces este patio de armas grande y la nueva trinchera, la que era de Pedro Carrillo de Guzmán. Está el pueblo con su iglesia y aquí dentro señala una especie de capilla que no sé cómo vamos a poder encontrar, si algún día la encontramos. Este es el mismo castillo, pero dibujado por Nicolás Rodríguez, uno de los mejores cartógrafos españoles que hay, y él aquí muestra el daño causado por Vernon. Ven que la plataforma marina quedó totalmente destruida. Este cuadrito es la escalera que subía y bajaba, que conectaba ambas partes. La escalera sobrevive y como les digo, ahí está todavía. Y él muestra la nueva tenaza que por fin la habían terminado y el pueblo inmediatamente afuera. Lo que no era una situación ideal porque aquí eventualmente iba a haber artillería. Pero bueno, ahí estaban. Y esa fue esta. Es como el segundo castillo habría estado aquí, de ese no queda nada. El primero habría estado acá abajo, de ese no queda nada. Entonces, por eso enfocamos nuestras investigaciones aquí, en el tercer castillo, que es la evidencia más temprana que vamos a poder recuperar arqueológicamente hablando. Y como pueden ver aquí, esto se veía, esto es en 2022, se veía clarita en la hierba la sombra del castillo. Entonces, cuando vimos eso, atamos cabos con las investigaciones que habíamos hecho y los documentos, y ahí fue como que, aquí es. Y así lo dejamos cuando
cuando terminemos la investigación. Aquí está la tenaza esa de Fernández de Córdoba, y lo único que hicimos fue quitarle la hierbita que tenía encima para que se vea la piedra. La excavación, como les dije, fue aquí, en este sector. Tiramos una trinchera y lo que encontramos fue la contraescarpa, el foso y el baluarte, uno de los baluartes de esa tenaza Bornabeque que estaba ahí. Mi afán era lograr encontrar al fondo de esos depósitos, de esos rellenos, porque imagínense, cuando este castillo ya se dejó de usar, ellos lo demolieron y todo ese caliche y los escombros lo usaron para rellenar el foso, ¿no? y tenerlo para el último castillo, para el que existe hoy en día. Entonces yo esperaba al fondo de esos depósitos lograr encontrar la basura que habrían usado los soldados que viven en el castillo, y quizá la gente de Chagres y demás. Eso sería una burbuja de tiempo selladita, porque ese foso se abrió en 1672 y se cerró en 1761, así que estuvo abierto 90 años, así que pocas veces uno puede encontrar materiales así, en un rango de tiempo tan perfecto. Lastimosamente no había nada, estaba limpio. ¿Cuántos metros de Llegamos al fondo del foso, era 2 y pico de metros, no había nada. Había un pedacito de una pipa, un pedacito de cerámica aquí, muchas balas de cañón, sorpresa, pero nada. Y tiene que ser que el castellano le mandaba a la gente a echar la basura al mar, porque no apareció nada, lastimosamente. Gracias a Dios encontramos el castillo en sí, que es... El castillo no estaba construido, sino que excavado en la roca del acantilado. O sea, aquí abrieron el huecón del foso, porque esta es una roca arenisca fácil de trabajar, entonces el castillo sale pues, de la tierra. Aquí arriba seguramente habría tenido parapetos de paredes, ¿no? de calicanto para poner la artillería y qué sé yo, pero todo eso lo demolieron cuando fueron a hacer el último castillo. Lo único que encontramos allá abajo fue esto aquí, que es el repello de argamasa, cal, arena y ladrillo que habría tenido todo ese frente de tierra de Sornabeque, pero que también se destruyó, y ellos lo taparon para hacer el castillo actual. Aquí se ve, esto es viendo hacia el mar. Aquí, estos son los rellenos que ellos mismos pusieron para cerrar el foso y poder construir el castillo actual, que es el que vemos aquí. Entonces, para tener ya, en vez de tener un huecón aquí, ya se tapa ese foso, y aquí tú tienes lo que ellos llaman el patio de armas, para que desfile la infantería y rodar artillería y poder tener todo esto cubierto con cañones, ¿no? Y tener un castillo funcional. Ese castillo demolió este cuarto y último castillo, demuele el tercero y empuja el pueblo hacia afuera, porque aquí esta es la trinchera esta primigenia trinchera que construyó Carrillo de Guzmán, es la que después usan para la tenaza del tercer castillo, y la que Manuel Hernández aprovecha para hacer su cuarto y último castillo, usando esa misma trinchera. Construye la luneta, y aquí sobre esta, donde antes estuvo el pueblo, puso un relleno, no aparece en la documentación, pero lo detectamos arqueológicamente, un relleno de 4 metros de profundidad. Y por eso es que cuando estábamos excavando ahí nunca encontrábamos nada, porque era un relleno de 4 metros, y usualmente, o sea, bajar 4 metros a pico y pala es imposible. Otro de los hallazgos del proyecto fue la ubicación de las iglesias de Chagres, que el pueblo por lo menos tuvo 4. Aquí está una de ellas. Estos planos son súper precisos. Esto está al ladito del centro de visitantes actual del sitio. Y si van ahora mismo, nosotros pusimos un letrerito al lado donde encontramos los restos de la iglesia. Están tapados ahora mismo, pero sabemos que son los restos de la iglesia porque hay restos humanos allá. Encontramos dientes y pedazos de cráneo, y en esa época las iglesias eran los cementerios, y además está exactamente donde tenía que estar, porque la predicción de estos planos es increíble para una época en que se hacían con chicle de saliva. O sea, eran ingenieros del más alto calibre. Aquí está finalmente la última recreación. Está ha desaparecido la plataforma marina, la torre queda, pero está rellena. Yo antes pensaba que eso lo habían hecho los gringos cuando ocuparon la zona, pero eso tiene que haber sido ellos mismos. Tú no puedes dejar esa torre abierta, eso es un peligro, se te mete cualquiera el castillo, ¿no? Está la plataforma accesoria, las escaleras siguen ahí, y entonces aquí donde estaba el padrastro antes, donde
estaba el segundo castillo, el que destruyó Morgan, ese estaba aquí, y aquí el nuevo glacis, este relleno. Se preguntarán para qué ese relleno tan grande. Es para poder disparar al ras desde la luneta. Es para que la gente no, para que los enemigos no queden debajo del ángulo de tiro de la artillería. Entonces aquí se invirtió una fortuna de dinero. Este no es el castillo del Morro de San Juan de Puerto Rico, no es los castillos de La Habana, pero para las proporciones panameñas es un absurdo. Este castillo es como que aquí nadie lo va a venir a atacar más nunca, nadie se le va a ocurrir, ¿no? Y entonces este pozo, el que caminan hoy en día, yo les puedo decir con casi total seguridad que ese es el pozo original y que aquí estuvo ese fuerte que destruyó Henry Morgan y que es el evento histórico más famoso de la historia panameña, pero de ese castillo es el que menos conocemos. Y yo quiero seguir investigando por ese camino de la historia de San Lorenzo. En este punto, una vez ya construido el último castillo, el cuarto, entre 1761 y el 68, quiero aprovechar para meter este comercial, porque mucha gente me pregunta por esto. Este es el plano de San Lorenzo de 1740, dibujado por Francisco Matías Celi, un célebre cartógrafo español. Era célebre en esa época, pero hoy en día nadie conoce ese plano. Ese plano lo encontró, o me lo enseñó a mí por primera vez, Hernán Araúz, el hijo de Renato Torres. Y este plano muestra el castillo justo antes del ataque de Vernon, y aquí abajo él pone un perfil. Él dibuja este perfil, aquí está la plataforma marina, ¿no? El castillito arriba, ¿no? El foso y el pueblo acá atrás. Bueno, este castillo, yo no sé por qué él escogió poner ese perfil aquí, arriba de la costa. Pero después vino este señor, Thomas Jefferys, u otro cartógrafo extranjero, posiblemente hereje también, y lo copió mal. Copia el plano y el perfil lo confunde por una planta. Y entonces le pone esta punta y no tienen idea la cantidad de gente que me ha preguntado que si encontramos el fuerte de la punta. No existe el fuerte de la punta, no existe, no hay tal cosa como fuerte de la punta, ni lo que Custom House creo que dice aquí, eso no estaba ahí. Toda esta punta es ficticia, es un invento de este señor y de la gente que siguió copiando ese plano una y otra vez. Mal. Todo mal. Ceros. ¿Ah? Era como ceros. Sí, pero no se fijaron en el detalle de que este era un perfil. Y el pocotón de gente que despistada buscando ese fuerte. Eso no existe. Fin del comercial. Entonces, el castillo sigue la historia del castillo, ¿no? Ya para el siglo XIX nos independizamos de Colombia, la fortaleza estaba ahí, siguió usándose como fortificación, pero también como prisión. Y el pueblo, ya para esa época, para 1829-40, el pueblo ya se había mudado todo para abajo. ¿Por qué? No sabemos, pienso yo que tiene que ver con que ellos vivían del mar y del río Chagres, del comercio por el Chagres, y estando ahí arriba no les convenía. Además, el castillo poco a poco va perdiendo importancia, pero digamos que la termina de perder para la década de 1850, cuando está la fiebre del oro de California andando y Colombia por alguna razón deciden abandonar el castillo. Varios viajeros de la fiebre del oro entre el 50 y el 55 describen el castillo como abandonado, tirado, ahí no había ni soldados. Hay episodios interesantes de lo que estaba pasando ahí con la gente de Yankee Chagres, que eran los gringos que se vinieron a vivir aquí del otro lado. Pusieron un pueblito, como si fuera un pueblo del viejo oeste, pero en la selva. Duró 3 años. Duró 3 años. Sí. Y hay mucha tela que cortar ahí. Pero sí, el pueblo de Chagres ya se había mudado para allá abajo. Y esta imagen que creó Jean-Sébastien Pourcelot trata más o menos de sintetizar el movimiento de ese poblado, ¿no? Como empezó aquí, se mudó para acá arriba, y en lo que iba creciendo el castillo lo iban empujando para atrás, hasta que ya por razones económicas él termina de bajar a la playa. Y estos son los resultados de nuestra investigación. Nosotros, SIAC, o sea, yo estaba a cargo de las excavaciones acá, el Museo del Canal estaba a cargo de la prospección en Chagres, y de esos materiales Jean-Sébastien Pourcelot va a hacer su tesis doctoral. Nosotros diseñamos aquí, pusimos una parrilla para hacer pozos de sondeo cada 20 metros. Fueron muchos pozos de sondeo, con 200 y pico de pozos de sondeo, y cada puntito verde es un pozo donde hubo resultados positivos. Así que ahí en esos pozos es donde encontramos
los restos de la basura que dejó la gente de Chagres desde el siglo XVIII hasta 1916. Y esta era una de las mejores fotos que tenemos de ese pueblo en 1875, tomada por Edward Muybridge. Y lo que encontramos son los restos de los basureros de esas casas. Y no sé si pueden ver aquí, pero ahí algunas están apoyadas como que sobre pequeñas plataformas de tierra, rodeadas de piedra. Uno ve esta foto y dice, ah, no, es un pueblo de chozas de penca y de madera. Pero esa gente no era pobre. Esa gente, o sea, la cultura material que hemos encontrado ahí es indistinguible de la que se encuentra aquí en la ciudad de Panamá, en el casco antiguo, por ejemplo, que vivía la élite del país. Y además, hay que recordar que a Chagres llegaba todo primero, hasta las noticias, antes que Panamá. O sea que esta gente, como quien dice, tenía el primer pique, todos los materiales importados, la cerámica, la vajilla, todos los artículos importados que llegaron a Panamá, eventualmente ellos los recibían primero y se lo compraban primero. Como les decía, esa cultura material es indistinguible de la que está aquí en Panamá, aunque sí hay ciertas diferencias que han aparecido y que estamos explorando ahora mismo para ver por qué aparecen ciertas cosas en Chagres que no aparecen en Panamá y viceversa. Y también encontramos en los análisis de laboratorio, totalmente por sorpresa, restos de cerámica prehispánica que la verdad no lo esperábamos encontrar, pero eso quiere decir que en algún sitio por acá atrás aparecieron esos restos. Ahí tiene que haber un sitio prehispánico que queda también para explorar en el futuro. Estos son algunos de los hallazgos que les decía, las bases de tierra y piedra para esas casas, los pisos de piedra de algunos de los patios de las mismas casas adentro. Encontramos casi por un milagro de San Lorenzo ese poste de madera que es, ahora mismo no recuerdo de qué tipo de madera es, pero una madera local, que es para un poste de esta es una de las casas de San Lorenzo, y ese poste es seguramente algo muy parecido. Es un milagro porque en arqueología casi nunca te encuentras madera que en el clima tropical se pudre de una vez. Y además, o sea, apareció, ahí justo fue ahí que donde pusimos un sondeo de 40 por 40 centímetros, o sea que es muy probable que si abrimos ahí una excavación grande, ahí esté el resto de la casa y otros postes para poder explorar, ¿no? Estas son las primeras visuales que tenemos de la iglesia de San Lorenzo, la última que les mostré ahí abajo, la que ya estaba cerca por la playa. Pero esta no es una iglesia, no es la típica iglesia española de esa época. Esta iglesia, si ven, es una estructura de madera idéntica al Museo Frantillano. Esas iglesias, al parecer, se vendían así, prefabricadas, de madera machimbrada, y tú simplemente las armabas. Parece que las vendía una compañía cristiana de Estados Unidos, vendía esas iglesias. Y por alguna razón la gente, no solamente en Chagres, sino aquí en la ciudad de Panamá, me parece que la iglesia de Gatún era también igualita así, de prefabricada. Y puede haber sido simplemente porque la original se quemó o se cayó. El terremoto de 1882 afectó Chagres y el pueblo se quemó varias veces. En esa época los pueblos se quemaban a cada rato. Y es posible que hayan decidido entonces reemplazar su iglesia original con una de estas que, aunque era para un culto protestante, ellos tienen que haber adaptado, porque de religión no cambiaron. Así que tienen que haberlo adaptado para el culto católico. Y en la jungla ahí abajo del castillo encontramos los restos de la iglesia. Y ahí también queremos enfocar el futuro de nuestras investigaciones. Era una iglesia bastante grande aquí, bueno, para el sitio donde está, ¿no? Aquí los cuadritos azules indican las bases de las columnas de la iglesia de la última, la de madera que se vio, la que vimos, que duró hasta 1916. Pero las bases rojas, que están enterradas casi todas, indican las bases de los postes de la iglesia original que hubo ahí, que tiene que haber sido de Calicanto. Hay una foto de adentro de esa iglesia, pero está tan oscuro que en verdad no se ve, aunque es muy posible que sea de Calicanto esa iglesia de Chagres, pero se cayó. Por alguna razón se cayó y le construyeron esta encima. Hicimos una trinchera ahí, y ahí con esa trinchera de exploración pudimos comprobar que sí, que ahí hay por lo menos 3 fases constructivas distintas. Y además, después del abandono de Chagres, los americanos de la zona usaron esa iglesia para algo, ¿no? Alguna actividad recreativa,
Pero en la zona del altar hay una cosa que parece una pila y no es una pila bautismal, y eso parece un sumidero por una regadera. No estamos seguros que hay ahí, pero seguramente podemos, si lo podemos investigar, encontraremos documentación que hable de qué estaba pasando ahí después del abandono, después de 1916. Como les decía, ya terminando, cuando la zona del canal, se crea la zona del canal y se expulsa a todo el mundo en 1912, ¡ay! Se nos quedó Chagres por fuera. Se dieron cuenta que la boca del río quedó fuera de la zona del canal, que este es el límite, y era como que, bueno, nada, hay que pedir la ñapa. Entonces pidieron, el gobierno americano pidió este cantito que se les había quedado fuera y expandieron la zona del canal para poder sacar a la gente de Chagres, por varias razones, entre ellas la de defensa. Si vas a defender la represa de Gatún, que está acá, aquí tú tienes que tener la artillería que existe hoy en día. Entonces esa gente la mudaron a todos para Nuevo Chagres. Algo pasó después de 1920, que ya para el año 38 habían pedido otra ñapa y se cogieron la zona del canal hasta acá, hasta el río Piña. Y por eso es que esa zona después la cogieron para prácticas de tiro, porque ya fue una zona adicional que pidieron a la zona del canal, y la gente de Chagres quedó acá establecida en la boca del río Lagarto, junto a la población de Lagarto, que se llamaba Lagarto, pero hoy en día se llama Palmas Bellas. Ellos mismos echan el cuento de que no les gustaba el gentilicio de los hijos de Lagarto, qué sé yo. Se cambiaron el nombre a Palmas Bellas. Y allá fuimos a hablar con la gente, a ver qué recordaban, qué saben de la historia de su pueblo. Ellos tienen su iglesia, se llevaron su santo para allá. Hicimos varios talleres con gente de grupos de distintas edades para ver qué recuerdan, cómo recuerdan su historia, cómo la construyen. Y hablamos sobre todo con estos dos señores, el señor Becerra y el señor Brown, quiero decir, quienes son la memoria del pueblo. Entonces, en todos los pueblos siempre hay dos bonitos que se lo saben todo, bueno, esos son. Y ellos son los que tienen como que las memorias, obviamente ellos no estaban vivos en 1916, pero ellos sí recuerdan lo que les contaban sus abuelos de ese proceso de mudanza y de lo traumático que fue, cómo se redujo mucho la población del pueblo, de cómo a ellos les dolía mucho que su pueblo había dejado de ser hasta cabecera de distrito. Pasó de ser uno de los puertos más importantes de Panamá del siglo XIX a nada, un pueblito ahí perdido, al punto que Lagarto era más grande. Y ahí sí, ellos tienen muchísimas historias fascinantes así casi de Romeo y Julieta, de nuevos chagreños que se enamoran de lagarteñas o de gente de Palmas Bellas, y la rivalidad que había entre el pueblo. Ellos se construyeron su iglesia, ellos no iban a ir a la iglesia de Palmas Bellas, ellos hicieron su propio cementerio. Hay también mucha tela que cortar, pero ahí es donde digamos que ya el proyecto para con esa parte de la historia. Yo paro la mía, pero una de las cosas que le queríamos enfatizar tanto a la gente de Nuevo Chagres como a nosotros es que tanto Chagres como Panamá tienen una historia larguísima, fascinante, interesantísima, que casi no conocemos, no hemos explotado. Ya existía algo que se llamaba y que se sentía Panamá antes de 1903. Yo creo que estamos por fin despertando ese largo sueño de que nuestra historia está dominada por las relaciones de Panamá con Estados Unidos. Eso ya se puede acabar en paz, los ritmos se fueron y ahora nos podemos dedicar bien a estudiar nuestra larguísima historia que es de siglos y que vale la pena conocer. Con eso yo termino, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto los ayudo. Muchas gracias.